Buenos días, niños. Espero que estén muy bien. El día de hoy nos corresponde la clase de lengua y literatura. El objetivo de aprendizaje del día de hoy es identificar las anacronías literarias ya utilizadas como recursos narrativos. Ya las anacronías literarias que vamos a ver hoy son las denominadas analepsis, que tiene que ver con el flashback y el raconto, y la prolepsis, que tiene que ver con la premonición y el flash forward. Anteriormente estuvimos viendo el género narrativo. Analizamos cuentos breves, su temática, sus personajes, sus ambientes. En el día de hoy vamos a ver en qué consisten estos recursos narrativos que son las anacronías literarias. Ya. ¿Por qué son importantes las anacronías literarias? Porque me permiten dar un salto hacia el pasado o hacia el futuro. Ya, dentro de una obra literaria, ya sea un cuento o una novela, existen este tipo de anacronías, y no solo en los cuentos o en las novelas, también existen en las películas y en las series. Y nos ayudan a entender el origen del protagonista y también su destino. ¿Por qué el protagonista piensa eso? ¿Por qué el protagonista habrá actuado de esta forma? Todo eso nos lleva a entender qué son las anacronías literarias y cuál es su importancia. Entonces, partamos primero por definir qué es una anacronía literaria. ¿Ya? Una anacronía literaria son un salto hacia el pasado o hacia el futuro. Tenemos dos. Primero tenemos que existe una anacronía llamada analepsis, que es un salto hacia el pasado. Y existen dos tipos de analepsis. El primero es el flashback y el segundo es el raconto. ¿En qué consiste primero el flashback? Es un salto breve hacia el pasado que se presenta de manera abrupta en un personaje. Por ejemplo, primero tenemos pasado. ¿Ya? Te va a ser pasado. Y tengo otro que va a ser futuro. Futuro, pasado. Y entonces, yo, por ejemplo, soy el personaje. ¿Ya? Y acá voy a situar el futuro y acá voy a situar mi pasado. ¿Y por qué tengo este control remoto? Porque cuando el protagonista comienza a contar su historia, ya es decir, la va relatando, ocurre un quiebre. Y este quiebre temporal de los hechos puede ser un salto hacia el pasado o un salto hacia el futuro. Entonces, cuando el protagonista tiene este tipo de secuencia temporal o salto, por decirlo de una manera, la historia se detiene. Por ejemplo, estoy contando mi historia y luego tengo un salto temporal hacia el pasado. La historia se detiene. Es como si contara mi historia en un video y la puedo adelantar o la puedo retroceder. En este caso, yo la quiero retroceder y aprieto clic, un clic en mi historia. Se detiene. Y quiero dar un salto hacia el pasado, un salto breve de forma abrupta. Estoy pensando una situación, voy caminando por la calle y luego me encuentro con un amigo de la infancia y de forma breve me detengo y empiezo a recordar los recuerdos que yo tuve con ese amigo, que jugábamos juntos cuando teníamos 6 años, cuando yo vivía en el campo, por ejemplo. Y luego que yo recuerde o pase fugazmente ese recuerdo, aprieto un clic y la historia se detiene. Luego yo quiero continuar con mi historia porque ya no quiero recordar ese recuerdo breve. Entonces, ¿qué hago? Aprieto el clic porque ya se detuvo ese recuerdo pasajero, ese recuerdo breve, el flashback, y continúo la historia. Entonces, luego yo sigo mi historia, pero yo tengo ahora una visión hacia el futuro. Esta visión puede ser una premonición o puede ser un flash forward. Al igual que el flashback, el flash forward es un
salto hacia el futuro, donde yo deseo o tengo un propósito a realizar. Me gustaría, por ejemplo, me gustaría viajar al extranjero. Y eso es un recuerdo breve, ya una visión que yo tengo del futuro. Y luego tengo otra visión del futuro que se da de forma más avanzada, más abrupta. Y eso se denomina premonición. Cuando yo tengo alguna visión sobre el futuro, por ejemplo, en Destino Final, en la película, el protagonista tiene una visión de su destino, que va a ocurrir algún accidente, en qué va a terminar su carrera, si va a tener alguna familia, por ejemplo. O también se da en Los Simpson, cuando en un capítulo Lisa visita a un indio y el indio ve su futuro, le dice que ella va a llegar a ser presidente, etc. Entonces, vamos a partir definiendo primero el concepto de flashback. Entonces, partamos por la analepsis, que es un salto hacia el pasado, el flashback. Un recuerdo breve que se da de forma abrupta en la historia. Lo que yo anteriormente explicaba. Estoy siguiendo mi historia, se está sucediendo la historia, ocurre la secuencia y luego aprieto un clic porque tuve un recuerdo abrupto hacia el pasado, un flashback. Y también este recuerdo hacia el pasado puede ser extenso y no breve. Y ahí me estoy refiriendo al raconto. Por ejemplo, en el raconto consiste en una regresión al pasado, desde el presente, de la narración. Se caracteriza por ser relatado de manera extensa a través del recuerdo de los personajes o el recuerdo directo de los hechos. Es decir, que a diferencia del flashback, el raconto ocurre de manera extensa y no es sorpresivo, como en el caso del flashback, que es sorpresivo y es breve. Luego tenemos la prolepsis, que es un salto hacia el futuro. ¿Ya? Lo mismo, transcurro mi historia y luego la historia se detiene. Aprieto clic, se detuvo la historia y tengo un flash forward. ¿Y en qué consiste el flash forward? Es una anticipación breve hacia el futuro de la historia. Logra un quiebre más violento en la secuencia de la misma. Por ejemplo, voy caminando en mi historia y tengo una visión o algo que quiero realizar a futuro. Por ejemplo, tomar un curso de inglés rápidamente. Y también en el segundo lugar tengo la premonición, que es un salto extenso hacia el futuro. ¿A qué me refiero con esto? Que el flash forward es de carácter breve y es una anticipación abrupta. En cambio, la premonición es una visión que tengo hacia mi futuro de manera extensa, más detallada. Por ejemplo, estoy analizando mi futuro y deseo viajar y me dirijo hacia una persona que lee el tarot. La persona que lee el tarot me va contando cuál va a ser mi futuro como premonición. Por ejemplo, te vas a casar, vas a tener muchos hijos y vas a vivir en el extranjero. Entonces me está dando una premonición acerca de mi vida, acerca de lo que va a ocurrir y que tengo que estar preparada para eso, porque es más extenso. Entonces, para poner un ejemplo, creé este personaje, ¿ya? Bueno, este personaje ya está dentro de la película de Toy Story, la última, ¿ya? Forky. Igual le voy a llamar Forky, ¿ya?
Entonces, Forky presenta una historia, ¿cierto? Acá lo tenemos. Y luego Forky tiene un control remoto de su vida. Él va caminando, ¿ya? El narrador va a contar la historia de Forky, cómo se llama, quién lo creó, cuál va a ser su aventura nuevamente, ¿ya? Entonces, Forky, al contar su historia y luego recordar de forma abrupta un salto hacia el pasado, va a apretar un clic, stop, se detiene la historia y va a empezar a recordar. Un recuerdo hacia el pasado breve, flashback. Un recuerdo hacia el pasado extenso, raconto. Luego Forky va a tener una visión sobre el futuro, extensa, y va a apretar un clic de atención, salto hacia el futuro, una visión extensa de su futuro, premonición. Y luego va a tener una visión abrupta, breve, un raconto de lo que quiere o va a ocurrir en su historia. Este recurso no solo está presente en las novelas, sino que también está presente en las películas y en las series, ¿ya? También existe una película llamada Click, que tiene que ver con el uso de este control remoto, donde el protagonista es una persona que está transcurriendo su vida, ya su entorno familiar, y él luego obtiene un control remoto. Y con el control remoto él puede retroceder o avanzar su historia. Puede adelantar los hechos con el control remoto y ver qué es lo que va a suceder y poder cambiar algunas cosas. Y también puede retroceder su historia y ver también lo que hizo mal o reflexionar sobre su historia. Y la película se llama Click, porque él hace un clic y la historia se detiene. Protagonizada por el actor Adam Sandler. Entonces, ahí se muestra un claro ejemplo de estos saltos temporales que son la analepsis, que incluye el flashback y el raconto, y la prolepsis, que incluye la premonición y el flash forward. Estos recursos no solo son utilizados en la literatura, sino que también fueron creados para ser utilizados en los medios audiovisuales, como lo dije anteriormente, que son las películas. Entonces, ahora vamos a pasar a la actividad. La actividad consiste en lo siguiente. Dentro de su guía de plan de aprendizaje remoto, usted va a tener una actividad. La actividad consiste en leer breves fragmentos, que en total son 7 fragmentos, y usted va a leer cada fragmento y va a identificar si corresponde a un salto hacia el pasado o un salto hacia el futuro. Dependiendo de si es el salto hacia el pasado, usted determinará, de acuerdo a la extensión del relato y la forma en que lo cuente, va a determinar si es un flashback o un raconto, o también si es un salto hacia el futuro, dependiendo de su extensión y su quiebre en el relato, determinará si es un flash forward o una premonición. Esta actividad debe enviarla vía email al correo que está en su plan de aprendizaje remoto hasta el día viernes 8 de mayo hasta las 12 de la noche. Cualquier duda que tenga sobre el contenido, no dude en enviármelas. Eso sería nuestra lección de hoy. Cuídense, que estén bien. Nos vemos la próxima clase.